Somos papás de Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez y Fátima Varinia Quintana Gutiérrez. Yo soy Lorena Gutiérrez. Jesús Quintana Vega, papá de Daniel. Y Fátima. Y pues nosotros estábamos aquí en una medida de protección en Monterrey, Nuevo León. Después de 5 años de estar aquí, pues mi hijo requirió atención médica. Nosotros no teníamos acceso al sistema de salud. Y pues estábamos al final del COVID. Llevamos a mi hijo por un dolor abdominal al hospital materno infantil, donde le negaron la atención diciendo que no atendían a niños mayores de 15 años, 7 meses, y mi hijo acababa de cumplir 16 años. Daniel era estudiante de la Prepa 2 de la Universidad de Nuevo León, cursaba el 3er semestre y también estaba entrenando en el equipo de fútbol americano de los Vaqueros de la Prepa 2. Él quería ser defensa. Daniel era un joven de 16 años, pero medía 1,90 y pesaba más de 90 kilos. Mi hijo tenía sueños, pensamientos propios, inteligencia y fuerza. Él, cuando tenía 10 años, en compañía mía encontró a Fátima aquel día que la secuestraron, que la privaron de la libertad y la asesinaron. 2 horas después, Daniel y yo encontramos a Fátima en una zanja. Fue por este motivo y por la mala praxis también, por todo lo que no hicieron en el Estado de México, que nosotros tuvimos que venir aquí por la Comisión de Víctimas y la Fiscalía del Estado de México en una medida de protección, ya que uno de los asesinos de Fátima estaba vinculado a la delincuencia organizada. Entonces, por amenazas de muerte dentro de las salas de audiencia, nos mandaron aquí en medidas de protección, por eso estábamos aquí, pero no teníamos acceso al sistema de salud, ni absolutamente a nada, ni a una credencial de lector, ni a una licencia, porque teníamos que mantener un perfil bajo. Fue así que el 24 de noviembre, ya casi 5 años después del feminicidio de Fati, a Daniel le dio un dolor abdominal, lo llevamos a 4 hospitales, al primero fue el materno, y no lo quisieron atender por lo de la edad. El segundo fue el San Vicente, que ahí no lo quisieron ingresar, solo lo revisaron superficialmente porque decían que había muchas personas de la tercera edad. En el 2020 estábamos a finales del COVID, en noviembre, y decían que Daniel no tenía COVID y que se podía contagiar. Nos remitieron al hospital universitario, al doctor Eleuterio González, nos mandaron ahí y pues yo descansé porque me dijeron que era el hospital universitario. Yo no lo conocía, pero dije, mi hijo es universitario, va a la prepa de la universidad, tiene derecho y yo creo ahí lo van a atender. Entonces fue como un respiro, pero cuando llegamos ahí fue todo lo contrario. No lo revisaron, igual que no lo hicieron desde el primer hospital, desde el segundo, en este que era el universitario, no lo revisaron. Tal parece que los médicos de aquí de Nuevo León son brujos, porque con verlo me dijeron que Daniel tenía una fuerte crisis de ansiedad. Yo les dije que no. Desde el primer hospital les dijimos que no, que tenía un dolor abdominal desde el 20 de noviembre, que así le fue haciendo más intenso hasta provocarle vómitos. Que no, y ellos me decían que era ansiedad y que era ansiedad sin tocarlo, sin hacerle estudios, sin aplicar el mínimo de protocolos. Este hospital universitario lo manda al hospital psiquiátrico de la colonia Buenos Aires a que le pongan ansiolítico y antidepresivo. Nosotros no sabíamos qué dosis le habían puesto. Nos fuimos a casa después de que le pusieron esta dosis a mi hijo Daniel. 2 minutos después de haber subido Dani por su propio pie en el coche, estaba completamente inconsciente. Así llegó a casa, aún inconsciente, estando totalmente sedado, Daniel se quejaba. 1 hora después de haber llegado a casa, volvimos a regresar al universitario y 2 médicos nos interceptaron en el pasillo de urgencias. Nos dijeron que no lo iban a atender, que nos regresáramos a casa, y a mí me dijo una doctora que me iba a recomendar un grupo de sanaciones y regresiones espirituales, que me fuera a mi casa y que no iban a atender a Daniel hasta que le hiciera efecto. Pero si Daniel estaba completamente sedado y se quejaba y ellos lo estaban viendo y no decían absolutamente nada, me dijeron que nos fuéramos a casa y nos fuimos, pero porque ellos nos dijeron que no lo iban a atender. Nos fuimos a casa. Llegamos y posterior a esto
el alcalde de Nuevo León, Adrián de la Garza, nos mandó un médico a casa. Él llegó como a las 2 de la tarde del 24 de noviembre del 2020 y revisó a Daniel y lo vio que estaba completamente sedado y que Daniel no despertaba. Y nos dijo que lo sentáramos, que le ofreciéramos suero, que tenía que despertar, que lo ayudáramos, que le seguráramos las manos, los pies y que le ofreciéramos el suero. Y mi esposo le dijo que si lo podía bañar y el doctor le dijo que sí, que tal vez eso lo reanimaría. Entonces, pues mi esposo, en cuanto el doctor se fue prometiendo que iba a regresar para ingresar a Daniel en un hospital, mi esposo y mi hijo y mi yerno lo metieron a bañar y Daniel se murió en el baño. Daniel explotó. Colapsaron todos sus órganos de Daniel. Y mi niño se murió en esa casa de medidas de protección aquí en Monterrey, Nuevo León. Ninguna instancia de gobierno, ni el gobierno del estado, ni su gobernador, ni comisión de víctimas, ni fiscalía de Nuevo León hicieron absolutamente nada. 5 minutos después de haber muerto mi hijo, la casa en donde estábamos estaba llena de todos los que no llegaron 5 minutos antes, 5 minutos después de la muerte de Daniel, estaban todos ahí queriendo mandarnos y manipular toda la escena donde estaba mi hijo y no se los permitimos. Posteriormente a esto, nosotros pedimos que trasladaran a Daniel al Estado de México para que descansara en el mismo lugar donde está mi hija Fátima. A partir de ahí tiene 3 años y no teníamos ni siquiera una carpeta judicializada, porque aquí en Monterrey, Nuevo León, de verdad han obstaculizado el acceso a la justicia en el caso de mi hijo. 3 años y no hay nada. El mes pasado venimos a una audiencia donde se presentaron médicos del hospital psiquiátrico y un médico del San Vicente. Apenas venimos otra vez, apenas este mes venimos, el 14. Y uno de los médicos del hospital psiquiátrico está en Alemania, ya lo dejaron ir a Alemania. Él fue el que le puso la sobredosis a Daniel. Le pusieron a Dani 10 miligramos de Valium y 2 miligramos de diazepam, una dosis que jamás nadie, ningún humano la iba a soportar. Desde el primer momento sabían que Daniel nunca iba a despertar, que iba a entrar en coma. De verdad, la Fiscalía de Nuevo León y el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel, son unos perversos, cobardes y traidores, asesinos, simuladores. Aquí no hay ningún Estado de Derecho. No hay ningún Estado de Derecho. ¿Cuál derecho? Solamente simulan cobardes, perversos, traidores, asesinos. Pero aquí estoy y no les tengo miedo, como no le tuve miedo a los asesinos de mi hija Fátima, y por eso estamos aquí. Los niños no deben de ser asesinados. El futuro de nuestro país no debe de ser asesinado. Nunca nadie debe de violentar el interés superior de las infancias. Las víctimas colaterales de los feminicidios deben de contar con toda la protección de los mecanismos y darles la seguridad de vivir, de existir, de soñar, de ser libres y de alcanzar sus metas. Lo que le pasó a Daniel y a Fátima no se debe de volver a repetir en ninguna víctima colateral del feminicidio y en ninguno de todos los tipos de delito que ya rebasa nuestro país. Y todos los médicos que fueron quienes no aplicaron ninguno de sus protocolos ni el juramento que hacen, se lo pasaron por donde ellos ya saben. Todos ellos deben de ser citados a declarar y deben de responder por la omisión y la indolencia que cometieron en el caso de Daniel. Así es que yo estoy aquí para eso, para exigirle a Samuel y a la Fiscalía del Estado de México, al Hospital Universitario, al Materno Infantil y al Hospital San Vicente y al Psiquiátrico de la Colonia Buenos Aires que presenten a sus médicos, porque desde el primer momento les pedimos cámaras y por omisión e indolencia, corrupción, ineptitud e impunidad no lo hicieron. Desde el Estado de México vengo a exigir justicia para Daniel, que estaba en medidas de protección y que cometieron un crimen de Estado, y que a mí la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Y hay que estudiar. El que no estudie, a policía va a llegar. Traidores, cobardes, perversos.
Ojalá y nunca les toque a ustedes estar aquí. Creen que en todo México no sabemos lo que hicieron, cómo violentaron a las compañeras feministas. Traidores, mujeres traidoras, cobardes, perversas. Ojalá y nunca estén en este lugar, ni siendo nosotras víctimas, les deseamos estar aquí. Ustedes comen del pueblo, el pueblo les damos sus sueldos. Ustedes deberían de protegernos a nosotros. El gobernador también recibe un sueldo de los mexicanos, de nuestros impuestos, del pueblo. Ríanse, ríanse, cobardes, viles, traidores. Gracias.